Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a otro episodio aquí en su podcast de Cali Mexica. Me presento, como ustedes conocen, soy Coscacoatl, el maestro de cosmogonía dentro de lo que es la escuela Cali Mexica. Y actualmente nos encontramos en la localidad de Copalillo Guerrero, junto con una de nuestras alumnas, que es Masatzen, quien ha tomado diferentes cursos como medicina maya, náhuatl, entre otros. Y tenemos la presencia de una persona a la cual apreciamos muchísimo, y que hasta ahorita ha sido de un gran fraterno, compañero, dentro de aquí lo que es la comunidad Copalillo. Les presento a Raúl Rosas. Raúl, preséntate por favor, ¿qué es lo que haces aquí? Bueno, primeramente, muy buenos días. Mi nombre es Raúl Rosas. Soy de la comunidad de aquí de Copalillo, de este pueblo, estado de Guerrero. Bienvenidos. Y bien, pues bueno, yo quisiera abrir pues esta plática, esta conversación. Coméntanos un poquito sobre pues esta importancia de Copalillo, la esencia cultural que tiene, la reserva de náhuatl que existe aquí, ¿no? La parte artesanal de Copalillo. Así que cuéntanos todo eso. Bueno, pues nuestro pueblo es pueblo indígena, muy 100% hablante de la lengua náhuatl. Somos del estado de Guerrero, en zona norte del estado. Y nuestra cultura, pues como todos, aquí nosotros nos hablamos la lengua náhuatl. Y la cultura pues ya la traemos de aquí, ya que tenemos cerca aquí un templo que se llama Teopatihuacán, donde están los olmecas, templo olmeca. Entonces nos consideramos parte también de esa cultura. Y pues nuestra, nuestras tradiciones aquí más que nada es seguir con la costumbre, que es lo que nuestros abuelos antepasados lo venían practicando, que es lo que es el cultivo de maíz, cultivo de lo que es la siembra, lo que es en el campo, y aparte lo que es el comercio, que nosotros nos dedicamos aquí prácticamente del comercio de la venta de hamacas, es nuestra fuente nuestro fuerte empleo de trabajo. Entonces, pues Copalillo se ha considerado un pueblo muy trabajador, muy artesanal, un pueblo muy artesanal, ya que todo el trabajo se hace manualmente, todo se hace a un tiempo, digamos, van por tiempos, digamos, y cuando uno hace un trabajo artesanal, lo tiene que hacer, luego digamos, salir a diferentes puertos a vender el producto y regresar, y así estamos en cuestión de lo que es la economía de nuestro pueblo, ¿sí? Y pues la visión que tenemos nosotros aquí como pueblos indígenas es de que pues nuestro pueblo, nuestros jóvenes salgan adelante, que nuestros jóvenes practiquen nuestra lengua materna, porque sabemos o hay jóvenes de que ya no lo practican, ya no lo hablan. Entonces, yo quiero ser parte de esto, de que tenemos que inculcar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros futuros retoños, de que tienen que hablar el náhuatl, pues ahora sí, a su totalidad y con toda franqueza y con todo orgullo que lleven eso de que tienen que hablar la lengua materna. Uh-huh. Perfecto. ¿Y tú por qué crees que sea que los jóvenes ya no tienen mucho interés? Lo que a mi percepción, digamos que yo lo que muy personal, ¿no? Es algo que estamos lidiando con una fuerte tecnología que se está dando, creo que a nivel mundial, que es el famoso internet, ahorita con la moda aquí, que quizás para otras ciudades no es moda, pero para nosotros la tecnología pues viene despacio, viene caminando despacio y llega aquí nosotros, llegamos a tener el famoso, lo que es la señal de celulares, del internet, que ya va a ser accesible, que ya es accesible para cualquier niño, cualquier adolescente, ya es accesible y pues nos cambia nuestra visión, nuestra forma de educar, digamos, nos los cambian porque llega esa tecnología, es un monstruo muy grande que nos quita nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra forma
de educar a los jóvenes, totalmente nos viene a renovar todo, ¿sí? Y hasta, no quiero pensar, pero llegan momentos, hasta nos quitan, quizás nosotros como padres, como abuelos o como enseñadores de nuestra lengua, nos quitan no te voy a decir el poder o la fuerza, pero pues los jóvenes ya no quieren ocupar seguir la tradición de la educación, ¿sí? De nosotros, de nuestra lengua, de nuestras raíces, ¿sí? Ellos ya más quieren irse lo que es la internet, llegar a buscar en internet y pues se nos complica pues más muy ellos dicen que ellos se renuevan o no sé qué palabra ocupar, que pues, ya es otra, como se hacen llamar los jóvenes 21, muchachos del siglo XXI, entonces pues nosotros pues no nos atrasamos o nos quedamos con nuestras costumbres y pues, nuestra forma de educar, porque nosotros cuando nosotros nos educaron con nuestros papás, pues no era golpes, pero era más rígido el castigo, era más, te tienes que ganar algo a pulso, ¿no? Si quieres, digamos, un celular, pero gánatelo, ¿sí? Y no gánatelo en cuestión de que tú trabajes, no, gánatelo con tu esfuerzo, con tu, ahora sí, empeño a lo que tú vas a hacer, pero no por trabajo, no porque te voy a mandar a trabajar y cómpratelo tú, no de esa manera, sino que gánatelo en la forma de, tienes que ser un muchacho educado, responsable, todo en ese tipo de cuestión de formación, y pues ahorita actualmente ya no, ¿sí? Y viene, esa es una, la otra es lo que es, pues ahora sí, los químicos, digamos, ¿cómo le puedo decir? Lo que es lo que es químicos que se introducen en el cuerpo, Como drogas y eso. drogas, ese tipo, ajá. Es igual, es otro fenómeno, otro monstruo que también nos está atacando muy feo, Ya, sí. ok. Ujú. ¿Tú qué opinas de esto? Está complicado porque por lo poquito que he visto es muy bonito Copalillo. Y el hecho de que hace rato hablábamos simplemente del árbol de copal, sería bonito ir y que enseñar a los jóvenes a cómo recolectar el copal y que eso, o sea, algo tan simple como la lengua madre, ya no la quieran aprender. Hay algunos que se avergüenzan simplemente de la lengua y es muy triste. A mí me tocó, bueno, la maestra Mirel, de Cali Mexica, eh, el náhuatl tiene un dialecto muy bonito porque expresa las cosas muy bonitamente. Entonces, no sé, es triste saber que algunas personas ya no lo quieren seguir. Yo creo que aquí el foco es más bien cómo te acercas a algo, un conocimiento nuevo. Ahorita los jóvenes yo creo que se sienten muy atraídos precisamente por la tecnología, porque es algo nuevo, es algo que ellos sienten que es atractivo, que pueden desarrollar mucho. Y por eso consumen mucho contenido. Justamente el día de ayer estábamos en una preparatoria y me invitó el maestro aquí, Raúl, junto con otros maestros, a dar una plática sobre el acercamiento de redes sociales a los jóvenes. Y yo les decía, jóvenes, hay mucho contenido por todos lados. Ahora hay que ser selectivos en qué tipo de contenido vemos, porque si vemos contenido que no nos nutre de ninguna manera, eso es lo que está en la cabeza del joven. Y eso es lo que quiere ser. El otro día me estaba comentando un compañero que trabaja en redes sociales también, y me decía que acaba de contratar a un chavo que tenía 16 años y es un becario, pues una persona que quiere aprender. Y le preguntó mi compañero, que es el líder del proyecto, oye, ¿quiénes son tus ídolos? Para más o menos saber por dónde va tu creatividad. Y le mencionó puros tiktokeros. Ni una sola persona que digas, órale, no, sea un escritor. No, puro tiktokero con muchos seguidores. Y me dijo mi amigo, no puedo creer que eso sea la inspiración de los jóvenes hoy en día. Personas que tienen muchos seguidores por hacer babosadas y eso son la inspiración. Yo creo que por ahí viene el hecho de la desatención de los elementos culturales, porque los jóvenes ya no tienen una buena inspiración en su cabeza. Ahora aquí viene nosotros nuestra iniciativa. ¿Tú qué crees que podamos hacer, Raúl,
para regresar otra vez el foco de atención a las cosas que realmente valen? Bueno, hay mucho trabajo por hacer. Quizás volver a empezar de nuevo. Y como un compañero de trabajo decía, no quieras arreglar algo que ya lo chupó la bruja, podemos decir. Sí. No puedes arreglar algo que ya está chupado, contaminado, si ya no lo vas a arreglar. Preocúpate con las nuevas generaciones, ¿sí? Que los que no los han chupado todavía. Entonces, como una palabra diciéndonos, como te diré, doble sentido, no sé cómo decirle, de que pues hay que preocuparnos con los nuevos, con los que ya, digamos, que ya tienen la manía o la costumbre, o pues ya tienen eso, ya no se los quitas, ni por nada, ¿no? Les puedes quitar todo, casa, carro, dinero, pero mientras no les quites el celular y el internet, ellos están felices, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo que yo me gustaría implementarlo y llevarlo a cabo? Que los nuevos jóvenes niños, que empezar con juegos, ¿sí? Rescatar los juegos de antes, ¿sí? Dejar un poquito el celular, porque el niño, yo he visto mamás que con tal de que el niño no llore, le entregan el celular y el niño contento, ¿sí? De 5 o 6 años, claro. El niño contento. Entonces, pero cuando nosotros, ahora sí vamos a arreglar un poquito, cuando nosotros teníamos esa edad, lo nuestro era el trompo, nosotros era el avión, nosotros era el papalote, nosotros era las canicas, ¿sí? Eso era nuestro juego. Y era divertido porque desde ahí empezábamos a sacar números, a sacar cuentas, a medir distancias, si usted quiere, hasta no lo sabíamos científicamente, pero sí sabíamos en qué momento tenemos que volar el papalote, ¿sí? No era en cualquier ratito, me animé a volar un papalote, no. Tiene que ser en cierto tiempo, porque es cuando en tiempos de vientos, es cuando el papalote se eleva, ¿sí? Y todos nosotros ya sabíamos, no, pues, dale, ya es momento de los papalotes, hay que empezar a hacerlos. Entonces, todo eso ya no se practica ahora. Ahorita encuentras niños, yo me acuerdo que nosotros eran famosas las llantas de los carros, ¿no? Ajá. Eran darles vueltas, dar vueltas, ajá, y llegar un momento, por ejemplo, tener un mejor llanta que esté más pesada y chocarlas las llantas, y el que caiga más para atrás es el que pierde, y el que se quede parada es el que gana. Son cuestiones que en nuestros propios juegos, en los juegos hay reglas que tú tienes que acatarlas, y si no, mejor retírate y no juegas, ¿no? Igual con el balón de fútbol, ¿sí? Aquí, ahora sí, eran nuestras propias reglas, o sea, no ocupábamos las reglas como debe de ser, pero nosotros hacíamos nuestras reglas, ¿sí? Y entonces todos esos juegos pues, era más de contacto, era más de platicarlo, y desde ahí empezábamos a tener una norma de que tienes que tener disciplina para el juego, tienes que ocupar reglas, tienes que acatarte las reglas, y ahorita no, ¿sí? Ahorita no. Sí, pues yo creo que tienes toda la razón. Creo que la dinámica de juego siempre va a ser lo más útil, ¿no? Dentro de lo que es la pedagogía, ¿no? La dinámica de enseñar. El otro día, hace ya un par de meses, a Raúl jugó por primera vez Patoli. Trajimos el tablero que diseñamos específicamente para Cali Mexica. Bien conocemos que hay muchos diferentes tableros y que cada región de México juega Patoli de diferente manera. Bueno, Cali Mexica desarrolló uno que tiene un carácter un poquito más pedagógico, pero a final de cuentas con la misma práctica. Raúl, ¿cómo te fue esa experiencia? Pues como cualquier otro inexperto, ¿no? Yo digo porque pues yo lo que quise es apostar y yo apostaba y yo pagaba con tal de salir las fichas, pero ¿cuál fue mi sorpresa? De que de tanto que pagué multas y tributo, llegó un momento de que pues ya, mis fichas no llegaron y mi pago se acabó, ¿no? Entonces, pues ya hasta después platicando con ustedes, dices que no se debe de pagar, aquí es más, tienes que tener, si me regreso, pues me regresan y ya, ¿no? Sí. Pero yo no quería, yo lo que quería es salir, pues no me importaba pagar, pues fue mi experiencia muy buena. Muy ¿no? buena. ¿A ti qué te ha enseñado el juego de Patoli? O sea, además de, la dinámica,
la estrategia del juego, que pues, a final de cuentas es parte, lo que te enseñó el Patoli. O sea, a través del juego, ¿qué has aprendido? A no tener piedad. Yo creo que, o sea, la estrategia que tienes que tener, ¿no? Para sacar cada una de tus fichas, que si sacas las 5 de una vez o tienes la oportunidad de sacar las 5, vámonos, sin problema. Y si caíste en las casillas 4, hay que cuidarse porque ya sabemos que ficha muerta ya no. Está muy divertido, es muy divertido. Y en la parte lúdica, por ejemplo, el conocimiento que te da el Patoli, ¿qué aprendiste ahí? ¿Cómo se acomodan las 3 escenas? Y a qué rumbo están orientadas. Exacto. Entonces, eso es algo muy interesante que podemos ocupar, justamente eso, ¿no? Es decir, hoy en día los jóvenes se dejan llevar por un contenido que dura 10 segundos. Cuando el Patoli duramos ese día 3 horas, ¿no? Y a través de 3 horas fomentamos una dinámica alegre, estábamos ahí conviviendo alegremente, ¿no? Y con eso pues, ya vamos aprendiendo, pero no solamente es un juego de sacar fichas, sino que a través de 3 horas hay suficiente tiempo para explicarle al joven, mira, esto es, por ejemplo, las 3 escenas, estos son los días, 4 rumbos, la cantidad de casillas son 52, que es exactamente 4 veces 13, que son los 4 ciclos de los años, etcétera. Entonces, a través de un sencillo juego, aprende la gente y creo que por ahí es el camino de la iniciativa, ¿no? Y eso es lo que motivamos a la gente que nos escuche, alumnos que nos escuchan. Todo el contenido que hagamos que tenga un sentido, no nada más subamos contenido por buscar un corazoncito o un like o un me gusta o una compartida. No, busquemos un contenido de calidad que realmente deje una esencia, ¿no? Como decía, esperemos que decía eso nuestro gran poeta de Zahualcóyotl, al menos dejemos flores y al menos dejemos cantos en este mundo, porque si no, no tiene sentido la vida. Y bueno, en otro tema, ya dejando este tema de esa parte de juegos y de educación, me gustaría preguntarte a ti, Copalillo, ¿qué le ofrece al mundo? Así de abierta la pregunta. ¿Qué le ofrece al mundo Copalillo? ¿Qué le ofrece Copalillo al mundo? Pues ahora sí, si el mundo viniera a Copalillo, Copalillo lo espera con brazos abiertos. ¿Sí? Ya a ustedes son las personas afortunadas por conocer a Copalillo y se llevan una esencia que la verdad yo no puedo platicarlo, sino que me gustaría que usted, como ustedes ya lo vivieron, que las personas que vengan o que inviten ustedes, Copalillo les espera con brazos abiertos. La gente aquí es muy amable, muy cobijadora, no es celosa con la lengua, es muy celosa, pero cuando tú te acercas, digamos, con una palabra así de hola, buenos días, la gente se abre y no no es nada digamos molestosa o encajada, ¿sí? Entonces, yo me gustaría que las personas que estuvieran viendo o vean este video a donde llega a alcanzar, que pues visiten el Copalillo. Tenemos lugares turísticos, estamos hablando de 4 lugares turísticos, que es el santuario de los murciélagos. Está el otro que se llama Teopantecuantitlán, que es templo del jaguar, en español, y que es un templo. Y estamos de este lado, lo que son las aguas termales de Papalutla, que también está aquí. Y el último sería el santuario de las guacamayas. Serían esos 4 lugares turísticos que Copalillo les da la más bienvenida e invitación a todos y que gusten pasar un bonito descanso. Aquí se relaja uno, aquí encuentra lo que quizás en la ciudad no hay. Lo que no tenemos, que es una larga, bueno, nuestra ciudad, como bien lo dice en el guión, el director Iñárritu, dice, qué ciudad tan fea, pero qué bonita es. Así decimos, ¿no? O sea, es ese contraste de el caos entero de Tenochtitlán, pero nos gusta estar ahí. Pero sin embargo, cuando venimos para acá, para Copalillo, pues venimos con la apertura de conocer, que eso es algo precioso. Hemos recorrido algunos lugares, nada más turísticos que nos has llevado, de los cuales hemos recorrido las aguas termales. Y aquí quisiera preguntarle a ella, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal las aguas termales de Papalutla, del balneario? Ay, muy buenas. Sí, hubo una ocasión en la que llegamos de noche y piensas que el agua va a estar así heladísima. Yo no me quería meter. No,
un amor de agua. Parece que te abrazo, digo, vente, vente, yo te apapacho, ¿no? No sé, Ujú, magnífica la experiencia. ujú. Y aparte ahí, pues descubrimos algo, ¿no? El simple hecho de llegar ahí este, a Papelutla, notamos el agua bastante como cristalina y acuamarina, lo cual inmediatamente nos hizo recordar el concepto que manejamos que se llama Xalxuatlicue, ¿no? Explícale al público qué es Xalxuatlicue. Es la parte femenina del agua. Ujú. No sé explicar muy bien su división de Salchihuitl. Es a la que tiene falda de jade. Ujú, Ajá, ajá. ujú, Si se ve como brilla, no sé, no sé qué explicarlo, necesitan verlo, es ujú. bello. Pues en palabras muy sencillas, recordemos que todo lo que existe a nuestro alrededor tiene una dualidad complementaria. El agua no escapa de este concepto. La parte masculina la llamamos Tlaloc, porque es la que cae como semillas, como si fueran así un montón de millones de gotas de semillas que cayeran sobre la superficie del Tlalticpac. Pero ya una vez que está el agua quieta, ya generó lagos, mares, ríos, o en este caso estas aguas termales, pues podemos denominarlas como Xalchitlicue, ¿no? Porque es la parte que recibe el agua y que puede darnos vida. Y justamente en ese lugar, en ese balneario, definitivamente lo puedes ver en cada una de las como pozas que tienen, se puede ver clarito ese contraste y esa dualidad. Pues bueno, Raúl, por último, quisiera que nos comentaras un mensajito para todos los estudiantes que nos están viendo en este momento, todas las personas que nos sintonizan en este canal, eh, que hablarán tanto de ti y qué te gustaría un mensaje para motivarlos a conocer Copalillo. Venga. Bueno, bueno, más que de mi pueblo, yo quiero que se lleven algo de mi esencia en cuestión de mi lengua materna. ¿Sí? Yo siempre he dicho, yo soy parte o soy una parte muy pequeña de mi lengua materna, que estoy parte de ellos. Entonces, yo no los puedo obligar o no los puedo, no sé cómo atraparlos para que vengan, pero lo único que yo sí les puedo decir, practiquemos, difundemos y entre todos hagamos un círculo, una rueda y abordemos a los jóvenes, a nuevos jóvenes, nuevos seres y enseñarles nuestras costumbres y tradiciones, nuestra cultura, es para que ya no estemos con, ahora sí, con lo que la tecnología nos ha venido a involucrar, ¿sí? Entonces, vengan a Copalillo, los espera Copalillo, vengan a sus lugares turísticos y bienvenidos jóvenes, ustedes estudiantes de la Cal Mexica. Los esperamos con los brazos abiertos aquí en Copalillo. Aquí es un lugar muy, muy acogedor. Bueno, al contrario, muchas gracias, Raúl, por recibirnos. Tus últimas palabras, ¿qué quieres decirnos? Que se den la oportunidad de venir a Copalillo, que es muy bonito, mucho, muy bonito. Perfecto. Pues bueno, pues alumnos, muchísimas gracias, maestros que nos están sintonizando, público en general. Le hacemos la más amplia invitación a que si les interesa tomar alguno de los cursos en Cali Mexica, directamente nos visiten en la página, redes sociales. Están todos los meses, tenemos diferentes cursos. Tenemos el curso de náhuatl completamente permanente a través de todo el año. Y como ustedes ya ven, estamos tratando de extender los lazos a diferentes comunidades para que este conocimiento no nada más se quede dentro de lo que es la ciudad, sino también tenemos un territorio muy grande llamado México, que colinda con diferentes culturas, con diferentes tradiciones, con diferentes costumbres, y lo que queremos hacer es exactamente eso, aprender desde el origen de la raíz para poder llevarles ese conocimiento directamente a todos ustedes. Pues gracias, Raúl, ¿no? Muchas gracias, Masatzen, y nos vemos en la próxima, compañeros.